Invito al señor Eden Paz, vicepresidente de ABSC, Asociación Brasileña de Servicios Compartidos, quien estará a cargo de moderar el siguiente panel sobre incentivos para la inversión en Uruguay. Para este panel contamos con Eduardo Rodríguez, adelante Eduardo, director de impuestos de PricewaterhouseCoopers de Uruguay, al señor Enrique Hermoglio, socio de Deloitte Uruguay, y a Javier Metre, socio de CPA Ferrer de Uruguay. Un aplauso, por favor. Buenos días. Em nome de Associação Brasileira de Serviços Compartidos, agradecemos por la invitação e por poder participar com vocês deste importante evento. Antes de discutirmos e falarmos pouco sobre o tema de nosso painel, eu gostaria de apresentar a vocês, está em português para os brasileiros, bueno, para os outros, perdão, um estudo, uma encuesta que a equipe de IEG realizou com um estudo global para a atratividade de serviços compartidos. É interessante que para a Latinoamérica temos 16% solo do mercado global. Depois, os critérios que se definem onde vamos a implantar serviços compartidos, temos destaques por la qualidade do trabalho de las personas, por lo custo, por o skill de idiomas que se hablan. Então, é importante que quando miramos para a pesquisa, o custo de qualidade, o custo de las personas não são destaques para isto. Quando falamos de la proximidade de clientes estou passando rápido porque é apenas para um aquecimento, sim? Temos como destaque a proximidade com os outros clientes, enquanto que a parte de custo de las pessoas aparece como para o Brasil como de umas últimas de las vantagens que nós outros temos. Então, o custo de mão de obra não é um diferencial em Brasil. Em CSC, o custo das pessoas representam 76% do total do custo dos serviços compartidos. Então, a importância, falou agora de talent management, né? O quão é importante o custo da rotatividade que falamos e impacta no dia a dia de quem tem que coordenar, dirigir serviços compartidos. Outro ponto de destaque é a questão da qualificação das pessoas. Em Brasil, temos 77%, em Brasil não, perdão, no estúdio, 77% com ensino de nível superior, e destes 45% pós-grado ou MBA. Então, não é uma questão de qualificação das pessoas que trabalham em serviços compartidos que são um gap, muito pelo contrário, elas são pessoas qualificadas. E para a realização deste estudo, comparamos Brasil com estes países como China, Colômbia, Uruguai, Indonésia, e os critérios para os critérios para a realização desta pesquisa passam por estes pontos acá, né? O destaque para as inversões de capital estrangeiro, os incentivos, recessões fiscais, de tributos, custos de instalação, custo de mão de obra, que são o salário mínimo, atratividade turística, número de habitantes, enfim, estes pontos todos, e com isto chegamos a um resultado muito interessante, onde neste quadro comparativo, que não vamos falar por um, é só para termos uma ideia, temos por cada dos países que participaram do estudo e os fatores, o resultado. E mirem o resultado que se encontrou. Uruguai e Indonésia são os dois países melhores classificados para a atratividade
de serviços compartidos. Depois temos China, e na sequência Panamá, Brasil, Chile e Índia. Para este estudo, o IEG também se utilizou de outras fontes, de outras companhias globais, de outras pesquisas globais, e com este resultado, vamos destacar acá apenas o Uruguai, que também já se falou muito aqui, que é a importância, o apoio que o governo hace junto às zonas francas, e as políticas que têm para tratar os tributos e as cargas. ¿Sí? Então, a ideia era passar um pouco rápido, só para termos um contexto do cenário e podermos começar a discussão sobre os incentivos para a inversão acá em Uruguai. Vamos começar com Eduardo. Eduardo, por que em Uruguai se é menudo elegido como uma locação para se instalar um serviço compartido? Buenos días para todos. Como decía Eden, creo que lo vamos a empezar a llevar a las reuniones cuando vengan personas de Brasil, así tenemos la opinión de un brasilero hablando bien de Uruguay, que siempre está bueno. Y como probablemente Indonesia y Uruguay probablemente no compitan por las regiones, ahí estamos bien. Pero bueno, la idea es comentar un poco desde la experiencia desde el lado de la consultoría, de recibir clientes que tienen la problemática de instalar un centro de servicios compartidos y comentarles un poco cómo ha sido nuestra experiencia, en particular en mi caso en estos últimos 10 años trabajando con empresas que vienen a instalarse a Uruguay con un centro regional o global. La primera pregunta que nos hacen es justamente esa: ¿por qué debería elegir a Uruguay, ¿no? Y es una pregunta bastante complicada de responder. La primera respuesta es hay que analizar el contexto de la empresa y de las necesidades que tiene para determinar su centro de servicios ideal, pero hay algunos factores que sí podemos considerar como parámetros que en general se repiten en la problemática de los extranjeros. Uno de ellos es el factor país. Y se ha hablado tanto las autoridades como en la charla anterior se ha hablado del tema, pero es un tema muy relevante. O sea, cualquier inversor que busque colocar un centro regional con inversión económica importante, pero además reputacional muy importante, va a buscar un país que le transmita el menor riesgo posible en cuanto a la exposición en ese sentido. Y ahí Uruguay colocamos, solo a efectos ilustrativos, algunos rankings de los que comentaba también el subsecretario de Economía hoy, donde Uruguay está muy bien posicionado en general en la región en distintos aspectos, entre otros el índice de prosperidad, que analiza no solamente la situación económica, sino la potencialidad del país para su desarrollo, y de libertad económica, que básicamente indica qué tanto el Estado afecta a los negocios de los particulares. Y bueno, en esos rankings que son positivos junto con los demás, son una comprobación, digamos, de lo que se ha expresado hasta ahora y que sentimos los uruguayos que es un gran activo. Digamos, como país pequeño, entre grandes, no vamos a traer en general inversiones fuertes por nuestro mercado interno, sino que vamos a traer nuestras inversiones por nuestro rol regional o global, y estos elementos son claves para eso. Ahora bien, eso para atracción de inversiones en general. Cuando hablamos de un centro de servicios compartidos, hay algunos elementos a considerar especialmente. Un centro de servicios compartidos, resumidamente, se establece por dos motivos. Uno de ellos es mejorar los servicios internos de las compañías. El proceso de globalización de las últimas décadas ha llevado a que muchas compañías tengan presencia en varios países, e inclusive a través de adquisiciones que incorporan culturas diferentes en la administración interna de esas empresas y también en los servicios que prestan internamente. Con lo cual, la posibilidad de centralizar todo en un mismo lugar
tiende a mejorar, estandarizar, reducir riesgos y facilitar este proceso de internacionalización de las empresas. Ese es un motivo que, a mi juicio, es el más importante, aunque después el que más luce a veces es el tema de reducir costos, que es el segundo aspecto que lleva a los centros de servicios compartidos. Cuando hablamos de la instalación de un centro de servicios compartidos y con esas dos características, para nombrar algunas de las oportunidades que da Uruguay en ese sentido, de acuerdo a lo que nos comentan nuestros clientes, uno de ellos es la ubicación geográfica, que como ven ahí en la slide, estamos muy cerca de los principales puntos de la región, que es en general el centro de servicios abarca a una región, si bien puede llegar a ser global en algún caso. O sea, hay una cercanía física, pero también una cercanía cultural. Y eso es muy importante a la hora de atender a determinado mercado, que exista una misma cultura y que se entienda a los clientes internos. En especial con Brasil, que es un poco a nivel de idioma el diferente de la región, también Uruguay tiene frontera con Brasil, con lo cual tiene no nativos que hablan portugués, pero hablan portuñol por lo menos. Como yo. Como Eden, que es un buen ejemplo que nos ha hablado en excelente portuñol, casi español. Entonces esa cercanía cultural también hace que Uruguay sea más atractivo que otras posibilidades para la instalación de un centro de servicios. El contar con recursos humanos calificados es clave también. La relación costo-beneficio de los recursos humanos es muy relevante y Uruguay brinda muy buena calidad en ese sentido. Eduardo, hablamos bastante de gobiernos o impacto en servicios compartidos, pero ¿cuál es la actitud y cómo que el gobierno trata las inversiones de capital extranjero acá? Bueno, Uruguay es un país importador de capitales, básicamente, con lo cual estas mismas garantías que da el país para los extranjeros también se ven reflejadas en la normativa interna. O sea, no hay discriminación de la inversión de un extranjero versus la inversión de un uruguayo. O sea, tanto a nivel de accionistas, de directores de empresas, o mismo a nivel de hacer negocios localmente. En todo caso, si hay alguna diferencia, es a favor de los extranjeros, que se da algún beneficio en algún caso puntual que ahora los colegas van a comentar. Pero en ese sentido también me gustaría destacar un aspecto que es importante, es que Uruguay, de alguna manera, históricamente, hace muchos años, era un centro más financiero, digamos, y se fue transformando sus servicios en un centro, además de financiero, de otro tipo de servicios, de back office e inclusive de alto valor agregado o valor agregado medio. Esto también se apoya en una, por lo menos a efectos tributarios, y con toda la movida internacional que hay efectos tributarios para los regímenes de baja o nula tributación. Uruguay ha hecho mucho trabajo en ese sentido, suscribiendo en el entorno de 30 entre convenios y acuerdos tributarios con diferentes países que le permiten hoy, al tener intercambio de información con esos países, tener o tratos preferenciales o al menos no ser perjudicado como sí pasa con otras jurisdicciones que pueden ser atractivas para centros de servicios. Un ejemplo es el acuerdo de intercambio de información que tiene Uruguay con Brasil, que está ratificado por Uruguay a inicios de este año, y que está pendiente de ratificación en Brasil. Pero del lado de Uruguay se cumplieron todos los pasos, digamos, para el intercambio de la información. Gracias, Eduardo. Javier, continuando este tema, ¿cuáles son las vantagens del sistema tributario en respecto al aspecto a centro de servicios compartidos? Las ventajas tienen que ver, en primer lugar, con la slide, por favor. En primer lugar, las ventajas de Uruguay tienen que ver con un menor costos con los países de la región, fundamentalmente con Brasil y
y con Argentina. Nosotros hicimos un estudio respecto a un análisis comparativo de costos y lo que nos da es que Uruguay queda por debajo de Argentina en el entorno de un 25% y de Brasil en torno a un 20%, ahora me refiero un poquito más a esto. Otra de las ventajas podríamos decir que tiene que ver con un criterio de exportación para el IVA, que quiere decir que los servicios prestados de Uruguay hacia el exterior no incluyen ese impuesto y se puede recuperar el IVA a compras asociado. Y otra de las ventajas tiene que ver con regímenes específicos de tributación, el general de promoción a las inversiones y uno puntual que tienen los centros de servicios compartidos. ¿Y cómo que funcionan estos regímenes promocionales de promoción específico para servicios compartidos? ¿Cómo que es lo funcionamiento? El régimen, promocional específico funciona para centros que tengan 150 personas o más. Tienen que hacer trabajo que califique como técnico, con lo cual tiene que cubrir un rango determinado de retribución, que hoy está en el entorno de $1.000, $1.300. Se tiene que cubrir unas 40 horas semanales, con lo cual si las horas son menores se tienen que prorratear, tienen que tener gastos de capacitación determinados, en torno a $1 millón en los primeros 3 años. Por supuesto que se prestan servicios a vinculadas y son para los que comienzan nuevos, digamos, o por lo menos posteriores a la aprobación de este decreto del 2014. Los beneficios son muy potentes porque fundamentalmente el principal beneficio, que es una exoneración de IRAE, llega al 90% de las rentas obtenidas por la empresa. ¿Se escucha? Perdón. Al 90% de las rentas obtenidas por la empresa y la exoneración de impuesto al patrimonio para los activos asociados. Después tenemos un régimen de promoción general, que es el régimen que aplica para todas las empresas, y prevé o tiene beneficios que podrían llegar, para el caso de un centro compartido, una exoneración del impuesto a la renta del entorno de entre un 40 y un 60%, dependiendo de los indicadores que se cumplen, y la exoneración de impuesto al patrimonio de los activos afectados. ¿Qué indicadores se tienen que cumplir en base al régimen general? Empleo, que en estos casos en general es razonable esperar que el indicador de empleo llegue a valores elevados, porque en definitiva el empleo depende de la cantidad respecto a la inversión, y a más inversión no quiere decir que se requiera proporcionalmente más cantidad de trabajadores, sino que es como si uno lo graficara, es una función con una concavidad negativa, digamos, es menos que proporcional, con lo cual para un caso de estos es esperable, digamos, que ese indicador llegue a un puntaje elevado. Después también puntúa un indicador de exportaciones, que en estos casos de centros compartidos en general también es razonable pensar que uno va a obtener un valor relevante. Y después hay algún otro indicador como la descentralización o producción más limpia que uno a priori, e innovación que uno a priori podría pensar que no aplican, pero por ejemplo, basta pensar en la instalación de luces LED en una oficina o uso de aire acondicionado con mayor eficiencia energética y también ahí se pueden obtener mayores puntajes. En definitiva, Uruguay tiene dos regímenes específicos o dos regímenes. Uno específico para centros de servicios compartidos que contraten a más de 150 personas, con una exoneración del 90% por 5 años, pero muy potente, y otro régimen general que puede dar una exoneración del entorno al 40, 60. La exoneración en teoría puede llegar al 100, pero en estos casos no es esperable, y con un cómputo que puede rondar entre los 10 años para un volumen de inversión que podríamos pensar acá de 1 millón, 2 o más, a más inversión. Dependiendo del puntaje obtenido, se puede esperar mayor plazo. Después de los 5 primeros años, ¿cómo que se da la renovación? Después de los 5 primeros años, en el caso del régimen específico, una vez que pasó ese tiempo cae la exoneración. Sí, la norma prevé que si la empresa contrata 300 puestos en lugar de 150 y el gasto de capacitación asciende al doble que la cifra que yo mencionaba, o sea, en torno a unos $2 millones, entonces la exoneración alcanza 10 años, ¿ok? Pero
tienen que ser 300 puestos de trabajo. Gracias. Henrique, podemos? ¿Cómo que contribuye el regime de zonas francas a la instalación de las empresas? Muy bien. Gracias. Buenos días para todos. No, claramente el régimen de zonas francas uno lo puede tomar como uno de los mayores éxitos, yo me animaría a decir, del desarrollo de regímenes promocionales. Ya tenemos algo más de 25 años de zonas francas y lo que han demostrado en estos 25 años ha sido un desarrollo permanente para atraer inversiones. Hay un dato que es bien gráfico. Si bien son datos que surgen del último censo de zonas francas que se publicó este año, pero que es información del 2012, aproximadamente el 80% de la exportación de servicios globales desde Uruguay se produce en zonas francas. Eso ya habla en sí del impacto que han tenido. ¿Y por qué es eso así? Por un lado hay efectos tributarios, indudablemente, pero como ya se fue dicho en otros paneles y en otras presentaciones, si bien los aspectos tributarios son importantes, no necesariamente son los que definen el decidirse por un país. Bueno, acá somos los tres tributaristas, o sea que vamos a hablar de los aspectos tributarios naturalmente, pero no es lo único que es relevante. ¿Qué es lo que se puede hacer en zonas francas? En principio se puede hacer casi de todo. ¿Por qué? Porque es posible la comercialización de bienes, es posible la prestación de servicios, es posible la manufactura. O sea, cuando uno piensa en sí en qué es lo que se puede hacer, hacia el exterior prácticamente todo. Después habrá que ver en cada zona tiene su especialización, podríamos decir, por actividad, pero en principio muchas actividades se pueden desarrollar en zona franca. Y una vez que una empresa se instala en zona franca, convirtiéndose en usuario de zona franca, eso le da derecho a importantes exoneraciones impositivas. Exoneraciones muy amplias que van desde una exoneración total del impuesto a la renta, del impuesto al patrimonio, de todos los impuestos indirectos que puedan aplicar, y además el funcionar desde el punto de vista aduanero como una suerte de exclave donde los bienes que entran y que salen lo hacen en un régimen de tránsito. Con lo cual no hay que pagar impuestos ni de importación ni de exportación por la introducción de bienes a las zonas francas. Entonces, respecto a la empresa que se instala en zona franca, una exoneración muy amplia de impuestos, que no abarca lo que son los tributos a la seguridad social, pero aún así hay beneficios por estar en zona franca, particularmente en lo que tiene que ver con el personal extranjero. El personal extranjero que trabaja en zona franca, dentro de alguna limitación que ahora voy a mencionar, puede optar por no hacer aportes a la seguridad social en Uruguay. Esa opción, que aplica tanto para el empleado como para la empresa, hace que sea posible radicar en zona franca recursos muchas veces abocados a actividades regionales que son naturalmente recursos caros. Entonces lo hace mucho más eficiente desde el punto de vista tributario para la empresa, pero además para la persona. Es decir, en definitiva, a nadie le gusta pagar impuestos, por más que él tenga que hacerlo, con lo cual hay un incentivo extra a venir a Uruguay. Adicionalmente, para el personal extranjero que trabaja en zona franca, está la opción de, en lugar de tributar el impuesto a la renta de las personas físicas, que tiene tasas progresivas que llegan hasta el 30%, tributar un 12% fijo, que es el impuesto a la renta de los no residentes. Si hacemos la intersección personal extranjero con posiciones importantes en las compañías, normalmente lo que pasa es que la imposición del 12% termina siendo una imposición a la renta sustancialmente baja para lo que es en el país y para lo que es eventualmente su situación en otras posibles ubicaciones. Adicionalmente, en el caso de las zonas francas, también los pagos por distintas rentas al exterior en general no están sujetas a retención de impuestos, ya sea por alguna exoneración específica aplicable a las zonas francas o por la aplicación de la normativa general. Es así que lo que son giro de dividendos, pago de intereses, pagos por servicios técnicos, en general no están sujetos a retención, con lo cual también lo hace muy eficiente para lo que son servicios y que tiene que integrarse componentes a veces de distintos países, lo cual eso no necesariamente es un ahorro tributario, porque muchas veces los costos son de otros países, pero sí es importante que
que facilitan. Entonces, si uno tiene la posibilidad de hacer los negocios de forma sencilla, siempre es mejor que hacerlos de la manera complicada. Y adicionalmente, vinculado a los temas de impuestos, como decía Eduardo, Uruguay ha firmado una cantidad muy importante de convenios de doble imposición e intercambio de información, y parte de esos convenios, muchos de esos convenios para evitar doble imposición, aplican a las zonas francas, con lo cual la hacen más interesante también para los potenciales inversores del exterior. Eso con lo que tiene que ver con los aspectos impositivos, por supuesto entonces que son muy interesantes. También, y una de las cosas que a mí me parece más importante del régimen de zona franca es su estabilidad. Decíamos que es una ley que tiene más de 25 años de vigencia, es una ley que ha soportado, no sé si es la palabra, pero que se ha mantenido a pesar de que ha pasado por todos los partidos de gobierno. Todos los partidos han estado en el gobierno durante la aplicación de la ley de zonas francas y todos la han defendido como un instrumento válido para la promoción de inversiones. Por otra parte, no solo la estabilidad del régimen, sino también el régimen prevé la garantía de los beneficios otorgados. Un usuario que firma un contrato de usuario tiene la tranquilidad que por el plazo de ese contrato los beneficios se van a mantener. Más allá de que pueda haber, que no, por supuesto no se prevé, un cambio en la ley de zonas francas. Dicho sea de paso, hay un proyecto para cambiar la ley, pero básicamente ajustar algunos elementos no implica un cambio en lo sustancial del régimen. E Henrique, e aí gostaria também de Eduardo e Javier, se podem depois complementar, como que vocês miram para, como valorar, perdão, que o Uruguai é bom país para receber inversões em serviços compartidos? Sí. Ahí hablamos un poco, sí, pero para sintetizar un poco más. Sí. A ver, como estuvimos viendo, la parte de los impuestos no son necesariamente el principal determinante de que un centro de servicios se ubique en un país. Por supuesto que ayudan. Pero hay otros elementos como es la disponibilidad de talento, como es la disponibilidad de capacidades de lenguaje, varios de los que se anunciaban en la presentación anterior y que tú también hacías referencia de, que los vemos muy presentes en Uruguay, que realmente son una fortaleza. Pero lo otro que vemos también como muy relevante es que con el correr de los años, y últimamente con mucho más fuerza, es algo que está probado por la propia experiencia. ¿Sí? Uruguay se ha convertido indudablemente en un punto de referencia ahora para la ubicación de centros de servicios compartidos. Y permanentemente estamos recibiendo consultas y empresas que vienen a instalarse, y con lo cual, para alguien que quiere instalarse, lo que se ve es tangible. O sea, muchos, si no lo hicieron, van a tener la oportunidad hoy de tarde o mañana de tarde de visitar alguna de las zonas. Y realmente van a ver lo que es eso. Hay unos datos ahí, que ya digo, que son viejos, pero viejos para abajo. Es decir, que hoy son mucho mejores que los que están ahí. Ya había hace 3 años, más de 15.000 personas trabajando en zonas francas, cuando aún no estaba operando ni Montes del Plata, y, si no me equivoco, World Trade Center todavía estaba o iniciando o muy incipiente. Entonces, realmente han tenido un impacto muy grande y que es tangible y que uno puede ir y ver las empresas que están trabajando. Lo otro es vinculado al tema de esa disponibilidad de gente y el tipo de servicios que se prestan, que los costos son importantes, por supuesto, pero la calidad de gente lo pueden ver en una visita a zona franca. Hay un dato que es que aproximadamente el 40% de las personas que trabajan en las zonas francas tienen estudios universitarios o de posgrado. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Primero porque son lugares donde se agrega valor, pero además porque se produce una suerte de círculo virtuoso de que el talento más calificado ve a las zonas francas como una verdadera oportunidad de acceder a un mercado laboral internacional, trabajando para afuera, desde aquí, desde Uruguay. La verdad que cuando uno va, es un ambiente que, yo podría decir que produce cierta... Uno ve la energía alrededor. ¿Sí? Así que yo creo que más que decir, bueno, Uruguay tiene un montón de condiciones, creo que lo mejor es que lo vean, que vean el tipo de empresas que están y que sientan esa energía que se siente cuando uno entra allí. Yo, de alguna manera, me había referido ya al tema, y los temas tributarios estuvieron perfectamente aclarados por los colegas. Solo, de alguna manera, agregar que
que la ubicación geográfica del país, en particular la cercanía con Brasil, hace que ante igualdad de condiciones con Indonesia o cualquier otro país del mundo que puede ser atractivo para este tipo de regímenes, sea preferible, porque en el fondo todas las empresas y los centros de servicios en particular tienen muchas personas detrás y en general la experiencia indica que si bien se toma una parte importante de empresas, de personas, ciudadanos uruguayos, de hecho el régimen de zona franca prevé que un 75% actualmente tienen que ser ciudadanos uruguayos, también vienen extranjeros a vivir a Uruguay. Entonces, seguramente no es lo mismo para una persona de Brasil o de Argentina, para hablar de los más cercanos, mudarse a Uruguay, donde está cerca culturalmente, pero también geográficamente de su familia y de su vida anterior, digamos, y probablemente la que vaya a seguir, que irse a un país más lejano. Entonces, yo particularmente creo que este atractivo tributario se complementa con que en la medida que Argentina, Brasil y otros países de la región crezcan, se expandan fuera de sus fronteras con empresas multilatinas o multinacionales, naturalmente van a requerir un lugar donde colocar sus centros de servicios y Uruguay en ese sentido ofrece muy buenas características. Comparto y solo agrego digamos, a los comentarios que en definitiva tenemos un menú relevante de opciones y ahora me refiero sí a la parte tributaria o la zona franca o un régimen específico o un régimen con promoción de inversiones o en cualquier caso el régimen general que es más simple que el de los países vecinos por lo menos y con costos más atractivos. En definitiva, para cerrar un poco, Uruguay tiene un menú bastante abierto para lo que es un centro de servicios compartidos. Muchas gracias a todos. Podemos abrir para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos a disposición. Hola, buen día. Pablo Gastaldi, de AkzoNobel Brasil. Aprovechando que tenemos 3 especialistas en impuestos, me gustaría hacer 2 preguntas bien tributarias. La primera, si un Shared Service Center instalado aquí en Uruguay tuviera menos de 150 personas, ¿podría considerarse su servicio como una exportación de servicio y no ficar grabado por IVA? Y la segunda, el otro lado de la moneda. Nosotros acá tendremos regímenes que pueden exonerar del IVA o del impuesto de renta. En Brasil, Argentina y otros países de Latinoamérica, ¿cómo son recibidas esas facturas? ¿Pueden deducirse de los impuestos de ellos o tienen que hacer una retención que compensa, que offsetea la ganancia fiscal en Uruguay? Primer punto. El número de personas que tiene el centro de servicios compartidos no afecta el tratamiento para el impuesto al valor agregado. Un centro de servicios compartidos que tenga 2 personas tiene el tratamiento de exportación en la medida en que el servicio esté dentro de los que normalmente presta un centro de servicios compartidos. Eso en primer lugar. Aclaro además, más allá de que no está en la pregunta, que si no llego a las 150 personas, si no tengo la exoneración del 90% de renta, sí puedo ir por el mecanismo de exoneración a las inversiones general y obtener el beneficio general. Respecto al otro punto, que es bien relevante, porque yo en el análisis que mostraba comparaba únicamente la tributación interna, porque cuando uno compara agregando los costos tributarios eventuales de retenciones, hay que prever convenios y hay que prever en definitiva cuál es el país de destino y uno puede armar tantos escenarios como países de destino tenga e inclusive eso puede alterar eventualmente la comparación. Una cosa es cuando uno analiza el país, el costo tributario en cada país sin comparar cuáles pueden ser las eventuales retenciones al exterior y otras cosas cuando se agregan. Ahí hay que tener en cuenta, a ver, si es con la región, Uruguay no se caracteriza quizás por ser de los que más convenios tiene, pero sí tiene y también tiene con otros países terceros con los cuales se puede armar un esquema para evitar o disminuir el monto de las retenciones y con lo cual que siga siendo eficiente desde ese punto de vista. Normalmente los países que no tienen una tributación a la fuente como Uruguay prevén la deducción del impuesto retenido, con lo cual
la retención al final del día probablemente sea descontado en el otro país y no forme un parte del costo de la operación. Ahí sí puedo agregar un comentario. Por supuesto, como decía Javier, el tema de los convenios es una de las herramientas que permite mitigar ese costo que efectivamente se puede producir. También es cierto que con muchas de las locaciones que a veces compiten con Uruguay en la localización de este tipo de centros, la situación no es diferente. Muchas veces nos encontramos con los mismos temas en todos lados. Entonces, por ahí no hay necesariamente una ventaja. El otro punto es, y que tiene que ver con Brasil, que Brasil es un país muy complicado con todos los temas de retenciones, impuestos indirectos, etc. Uruguay todavía no tiene un convenio de doble imposición con Brasil. Como decía Eduardo, tiene un convenio de intercambio de información que todavía falta que sea ratificado por Brasil. Pero ese convenio establece que una vez que entre en vigencia, el protocolo del convenio dice, los países se comprometen en un plazo de no más de 2 años a tener un convenio para evitar la doble imposición. Por lo cual, no tenemos nada hoy, pero sí estamos muy confiados de que en el futuro no tan lejano tendremos también algo que permitirá mitigar un poco los costos para el caso de Brasil. Y digamos, como último agregado, creo que esto es bien, a eso nos dedicamos básicamente, y es una problemática muy compleja que involucra a muchos países y que en general existen, como decían los colegas, formas de planificarlo adecuadamente con la sustancia económica correspondiente y demás, pero existen formas de mitigar ese impacto. Al impacto ese que tú comentabas, al segundo, hay que agregar la deducibilidad del gasto en el país que está pagando también. O sea, porque si le retienen pero deduce el gasto por el mismo monto, podría ser un problema no tan grave de alguna manera. Pero es una problemática compleja a la cual nos enfrentamos continuamente y que la solución es bien distinta para cada situación. Oye, pero en el caso específico de Brasil, ¿una factura de zona franca es deducible para ellos? Claro, pero en el caso de Brasil, este problema lo tiene con el mundo, de acuerdo a nuestra experiencia, por lo menos. O sea, no es que la dificultad esté por el pago a Uruguay, sino que aplica retenciones muy significativas e inclusive no todas de impuestos a las rentas, sino algunas de impuestos estaduales que no están comprendidas en los convenios y no dan derecho a crédito, inclusive, lo cual es un problema más grave. Con lo cual, la salida, digamos, la mejor salida para el caso de Brasil, como decía Enrique, será firmar un convenio que claro, que ojalá tenga algún tratamiento beneficioso para este tipo de servicios, siempre comparativamente con el resto. O sea, Uruguay ya tiene hoy una tasa más perjudicial, digamos, si paga un paraíso fiscal, como puede ser Panamá o algún otro paraíso fiscal, que si paga Uruguay. Con lo cual, ante esa comparación, hoy le sirve más Uruguay. La idea con el convenio, ojalá, es que pueda ser más beneficioso Uruguay que otras jurisdicciones. Pero, como Javier habló, tiene que considerar esto en business case y cuando va a hacerlo, hacer la comparación de cuánto cuesta acá, cuánto cuesta lá y cuánto cuesta la transacción de un país para otro. Entonces, es caso a caso y de país para país, principalmente cuando no tiene convenio, ¿sí? ¿Ok? Hola. No, quizás aclarar, porque quizás hay cierta confusión respecto a los 150 posiciones, que es el régimen especial del decreto recientemente promulgado, y la comparación con zona franca, porque capaz que aclarar de que esa cantidad no aplica en la zona franca. Uno puede tener un share service, y pregunto, puede tener un share service de 10 personas en la zona franca y tiene los mismos beneficios tributarios generales de la ley. O sea, no existen mínimos, salvo, por supuesto, la parte del cupo extranjero. Sí, es un buen punto, si no quedó claro. Efectivamente, cuando hablamos de la exoneración de zona franca, de impuesto a la renta, la exoneración está sujeta a tener la aprobación para operar, que básicamente es una aprobación de que el negocio tiene la sustancia y digamos, la cantidad de gente necesaria para hacer las operaciones que se planean, pero sin establecerse un mínimo, ni que hablar de 150. Hay un mínimo de repente 3, 4 personas, pero a partir de allí, sin problema para acelerar la exoneración. El límite de 150 o de 300 es únicamente para tener acceso al régimen específico que comentaba Javier, fuera de zona franca.
¿sí? Para tener el 90% de exoneración de impuesto a la renta fuera de zona franca. En zona franca la exoneración es total del impuesto a la renta y no tiene un mínimo obligatorio de personal. Otra pregunta más. No, quizás un comentario respecto a cómo considera Brasil el Uruguay. Ha habido historia y capaz que muchos de los asistentes tienen la percepción de que, que Brasil sigue considerando al Uruguay un paraíso fiscal. Capaz que aclarar un poco qué es lo que ha cambiado en los últimos 10 años respecto a eso en lo que tiene que ver con posicionamiento de Uruguay frente a la receita en Brasil. Sí. Uruguay en sí, formalmente a efectos de la legislación brasilera, no fue considerado paraíso fiscal, salvo algún régimen especial. Pero puede ser, coincido en que sí existía esa idea, por algún caso que hubo en el pasado, de uso de alguna sociedad uruguaya para fines que no eran los adecuados. Eso fue evolucionando, era un poco lo que yo comentaba cuando hablaba de Uruguay al inicio. Antes Brasil lo consideraba como un centro financiero solamente, o sea, las famosas SAFIs de aquella época, que hoy no existen más, y otras sociedades para desarrollar actividades financieras. Eso ha ido evolucionando y hoy tenemos muchos centros de servicios que atienden al mercado brasilero. Y en especial hay que destacar que Brasil tiene una lista de paraísos fiscales en la cual no está Uruguay incluido, y tampoco se espera que Uruguay pueda ingresar en ese concepto en la medida que es un socio comercial muy importante de Brasil. Además de que, por supuesto, creemos que Uruguay no debería ser paraíso fiscal para ningún país, y los que vivimos acá y pagamos impuestos lo sabemos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no es una pregunta impositiva, nada más cuando empezó la presentación hablaban que Indonesia y Uruguay eran los dos países que mejor calificaban. En el caso de Uruguay, bueno, todo el mundo se explayó ya de los beneficios, pero ¿qué características tiene Indonesia como para ser considerado un buen lugar? Deixa mirar se está acá o já retirou la presentación. La Indonesia está ahí no medio. Tiene apenas como negativo la cualificación de las personas. Todos los otros indicadores, comparativamente con los países que participaron de la encuesta, estão positivos, ou seja, foram evaluados como tendo para inversiones de capital extranjero, disponibilidad de personas, la parte de tributos, de encargos fiscales, los costos para instalaciones, costos para se vivir en lo país, la atractividad turística, todos los puntos foram evaluados de forma positiva, assim como o Uruguai. Então, estes são os dados da pesquisa para que possamos ter. Claro que temos um complemento para cada um dos países, explicando cada um destes pontos, ¿sí? Pero de forma rápida, né, como temos acá, o único ponto negativo é a parte de calificação de pessoas. Depois, se necessita, podemos ver com as pessoas de IEG o detalhe um pouco mais. Bueno, muchas gracias Eden y a estos panelistas.